Y uno de los principales temas de coyuntura y con los cuales iniciamos el programa esta noche, hablamos de la posición del presidente venezolano Nicolás Maduro. Asume su segundo mandato consecutivo durante esta jornada y justamente autoridades bolivianas estuvieron presentes en los distintos actos que se llevaron a cabo. Para hablar acerca de este tema, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón. Senador, bienvenido a Hora 23, como siempre. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto para mí siempre estar en el programa. El gusto es para nosotros. El presidente Evo Morales junto al canciller de Bolivia estuvieron presentes en distintos actos de la posesión del presidente Maduro. ¿Usted tuvo algún contacto con el presidente o tal vez con el canciller? ¿Pudieron manifestarle algunas expresiones, algunos comentarios, puntos de vista respecto a lo que se vivió esta jornada en Venezuela? No hemos tenido ningún contacto, pero sin embargo a través de la transmisión de los medios de comunicación hemos visto cómo el presidente Maduro ha asumido un nuevo periodo constitucional como presidente de Venezuela, fruto de la decisión democrática y soberana de su pueblo. Y respecto a nuestro presidente, además su presencia ha significado recibir distinciones, ha sido declarado doctor honoris causa por varias universidades de Venezuela, una distinción a nuestro presidente que reconoce pues la talla y el liderazgo de estadista que tiene nuestro presidente Evo Morales, que durante todos estos años ha gobernado con absoluto acierto y en favor de todo el pueblo boliviano, y eso es reconocido en los diferentes viajes que hace por instituciones, universidades y las sociedades también de los diferentes estados a los que visita. Bien, nos alegramos de esas buenas experiencias y ese importante reconocimiento que recibió el presidente Evo Morales. Enfocándonos en lo que es la posesión del presidente Maduro, a partir de hoy asume un segundo mandato consecutivo y hace una semana aproximadamente el Grupo de Lima, que reúne a la mayoría de gobiernos sudamericanos, afirmó que no reconocerían esta administración, este mandato del presidente Maduro, ya que la consideran ilegítima. ¿Qué opinión tiene respecto de esta afirmación que hizo el Grupo de Lima? Nuestra posición es de principios, de respeto a la soberanía de un Estado hermano como es el venezolano y al mismo tiempo también de respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos para elegir a sus gobernantes. Las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos con su voto han decidido otorgarle un nuevo mandato al presidente Maduro y eso es lo que nosotros tenemos que respetar. En tal virtud, no estamos de acuerdo con actitudes injerencistas que pretenden inmiscuirse en los asuntos de la política interna venezolana. Yo creo que hay que dejar que los venezolanos y las venezolanas tomen sus propias decisiones, elijan a su gobernante y no es posible que otros países desde afuera quieran decir quién puede o no ser gobernante, incluso meterse en otros temas de orden económico. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, nuestro principio, nuestra postura responde al respeto a la soberanía de un Estado hermano y a la decisión que han tomado democráticamente los venezolanos en las urnas. Asimismo, con ese punto de vista también se manifestaron otras autoridades bolivianas como el mismo presidente Evo Morales, también el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, José Alberto González, mejor conocido como el Gringo González. Ellos afirmaban ante una determinación, un anuncio que hizo la Organización de Estados Americanos en un primer momento de que tampoco reconocería la legitimidad del mandato del presidente Nicolás Maduro y además hacía un llamado a que en una fecha cercana se celebren nuevos comicios. Yo creo que el pueblo venezolano ya ha tomado la decisión, ha reelegido con el 67% de los votos
al presidente Maduro para un nuevo periodo constitucional y por si acaso él ha tenido contendores en su proceso electoral. Ha estado el candidato Henry Falcón, que obtuvo alrededor del 20% de votación, pero además de él también el candidato Javier Bertuzzi, que ha obtenido un 10% de votación. Entonces, no solo que ha habido elecciones democráticas, sino además competitivas, y el ganador es Nicolás Maduro, y es aquello que hay que respetar si de verdad somos gente que respeta la soberanía de los pueblos. El gobierno boliviano, el presidente Evo Morales, mantiene una estrecha relación con el gobierno venezolano, con el actual presidente Nicolás Maduro, y es una relación que viene desde el fallecido comandante Hugo Chávez. ¿Usted puede comentarnos un poco cómo se originó esta buena relación que existe y además, qué es lo positivo que podemos destacar de esta relación muy buena que existe entre Venezuela y Bolivia, además de que siempre es positivo mantener relaciones estrechas con gobiernos de otros países? Por supuesto, y parto por lo último que acaba de manifestar usted. Yo creo que es conveniente para todo país el mantener buenas relaciones con los demás estados hermanos. Y uno de ellos, indudablemente, es Venezuela. Un país con el que tenemos afinidades políticas, porque finalmente somos gobiernos de izquierda, progresistas, que luchamos por tener sociedades mucho más equitativas, más justas, porque esos grandes sectores mayoritarios de nuestras sociedades estatales adquieran carta de ciudadanía y formen parte de las decisiones públicas, porque antes estos sectores populares eran marginados. Entonces, estamos en ese camino. En Venezuela, quien inauguró el proceso bolivariano revolucionario fue el fallecido comandante Chávez, respecto a Bolivia, con él anteriormente, con el actual presidente, hemos tenido muchos temas de interés común. El presidente Chávez en muchos proyectos ayudó a nuestro país, fue solidario con Bolivia, y en esa medida los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda como el venezolano, hoy tenemos un gobierno también progresista en México, creo que tenemos que solidarizarnos, pero además somos países que rechazamos los sistemas de dominación imperialista de potencias extranjeras que quieren dominarnos y aprovecharse de nuestros recursos naturales. En relación a Venezuela, ha habido políticas de asfixia económica por parte de Estados Unidos. Seguramente el país del norte quisiera tener a algún gobernante sumiso a sus intereses para volver a controlar el tema de los recursos naturales de Venezuela, los hidrocarburos, el petróleo que tienen, porque estas potencias como Estados Unidos, con lógicas imperiales, eso es lo que hacen con los países, quieren explotarlos, quieren aprovecharse de los mismos, y el pueblo venezolano se ha levantado en contra de aquello e indudablemente ha optado por trabajar por sus grandes mayorías, por generar mayor equidad social, y eso es algo que no le gusta principalmente a Estados Unidos. Por lo tanto, creo que estos procesos revolucionarios que nuestros gobiernos progresistas están llevando adelante en varios países tiene que seguir adelante, porque definitivamente
quien se beneficia de estas políticas sociales son nuestros pueblos, nuestros ciudadanos y ciudadanas. En referencia a ello y al papel que pueda jugar el país norteamericano, el presidente Nicolás Maduro, es una afirmación que ha causado repercusiones. Él decía que Venezuela es el centro de una guerra mundial, justamente, y es una forma de respaldar a esa lucha antiimperialista, y hacía también una mención a los satélites que puedan estar en combinación con el país norteamericano, por ejemplo, refiriéndose a Brasil. Bueno, han habido expresiones, incluso o insinuaciones en sentido de hasta de invasiones militares a Venezuela, cosa que se rechaza desde todo punto de vista, porque ya no estamos en esos tiempos en los que los sistemas de dominación imperial pueden intervenir los países. En esa medida, pues la soberanía por sobre todas las cosas de cada uno de los estados debe ser respetada. Ahora, senador Barón, surgieron en redes sociales distintas críticas a ese apoyo que existe por parte del gobierno boliviano y del presidente Evo Morales hacia lo que es el gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro. Vamos a revisar algunas de ellas para que usted también pueda vertir sus puntos de vista al respecto. Una de las críticas, por ejemplo, que salió al frente fue por parte del candidato a la presidencia, actual candidato a la presidencia, Carlos Mesa, quien apuntó de que el mandatario, refiriéndose al presidente Evo Morales, puede creer en la legitimidad de Maduro, pero no puede hablar en nombre de todos los bolivianos. ¿Qué opina de esta publicación que la hizo en su cuenta de Twitter el señor Carlos Mesa? Bueno, Carlos Mesa es de ideología neoliberal. Él fue vicepresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y por supuesto que va a atacar a cualquier gobierno progresista o de izquierda. Pero sin embargo, los bolivianos y las bolivianas somos respetuosos de la soberanía de nuestros países hermanos, de la decisión de nuestros pueblos, del derecho que tienen a elegir a sus gobernantes de manera libre, y en ese sentido, pues creo que nuestro presidente, al estar en Venezuela, al participar del acto de posesión del presidente Maduro, no ha hecho otra cosa que expresar esa actitud, esa posición principista, reitero, de respeto a lo que los países deciden, a lo que los ciudadanos venezolanos han determinado con su voto respecto a un nuevo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Muy bien, vamos a revisar otra publicación en la cuenta de Twitter del senador y candidato opositor Óscar Ortiz. Él mencionaba lo siguiente: el apoyo del presidente Evo Morales a la posesión de Maduro implica la complicidad con una dictadura y mancha el nombre de Bolivia. Durante nuestro gobierno nos retiraremos de la ALBA y de UNASUR y nos uniremos al Grupo de Lima para defender la democracia. Bueno, pero yo creo que Óscar Ortiz repite frases que no tienen contenido ni sustento. Hablar de una dictadura en Venezuela es algo que no corresponde a la realidad. Nicolás Maduro no está asumiendo este nuevo periodo presidencial por las armas o por la fuerza. No, sino su gobierno es fruto de la voluntad ciudadana, del voto de su gente. Es decir, se trata de una elección democrática, pero además con contendores de por medio. Yo vuelvo a reiterar, ha competido con Henry Falcón, que sacó el 20% de la votación. Compitió también con Javier Bertuzzi, que obtuvo el 10% de votos. Y Nicolás Maduro fue electo con el 67% de votación. Esa es una elección democrática. Decir lo contrario, como lo hace mi colega Ortiz, es repetir frases, reitero, sin contenido. Muy bien, vamos con una tercera publicación en otra cuenta de Twitter. En esta ocasión corresponde al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Se refirió también a la presencia del presidente Evo Morales en Venezuela. Y lo que manifiesta es lo siguiente: Evo no representa en su totalidad a los bolivianos. Pido perdón al pueblo venezolano.
Senador Barón. Bueno, a Tuto Quiroga habrá que recordarle su pasado, porque hay que tener moral para hablar. Y Tuto Quiroga ha sido pues el hijo político de alguien que fue dictador, como el general Banzer. Quizá a él le quedan en la cabeza esos viejos recuerdos. Sin embargo, nuestro presidente ha estado en Venezuela, reitero, para expresar el respeto a la soberanía de un Estado, a las decisiones del pueblo venezolano. Nosotros tenemos que respetar lo que la gente del país hermano ha decidido democráticamente. Muy bien, senador Barón, gracias por analizar todos estos puntos de vista y por conversar con nosotros acerca de ese tema de coyuntura, acerca de la posición del presidente venezolano Nicolás Maduro que se dio durante esta jornada. Estamos aproximadamente, cambiando un poquito de tema, a 17 días de lo que son las elecciones primarias. Seguramente es de su conocimiento que uno de los partidos políticos de la oposición pidió una audiencia al Tribunal Supremo Electoral, ya que pone en duda la institucionalización de este ente electoral y además la transparencia con la cual se pueda realizar el proceso electoral que se llevará a cabo este año. Hablamos del señor Carlos Mesa. Bueno, estamos a 17 días de las elecciones primarias, un hecho inédito, histórico, que va a profundizar la democracia en nuestro país, porque se va a desterrar las decisiones a dedo que se tomaban anteriormente en los partidos políticos. A través de las elecciones primarias van a ser los militantes de cada organización político-partidaria los que de manera democrática y con su voto elijan a sus candidatos. Este es un proceso que el 27 de enero comienza. Seguramente en las siguientes elecciones primarias que se tengan vamos a ir mejorando. No es fácil empezar, como todo en la vida, pero en algún momento teníamos que incorporar a nuestro sistema electoral boliviano el mecanismo de la democracia intrapartidaria, porque en el mundo casi todos los países tienen elecciones primarias, pero además un partido político, mientras más democrático es en sus decisiones internas, la consecuencia lógica es que vamos a tener un sistema político también mucho más democrático. En tal virtud, la Asamblea Legislativa Plurinacional en su momento aprobó la Ley de Organizaciones Políticas a partir de un proyecto que llegó del Tribunal Supremo Electoral. Yo pienso que el 27 de enero van a ser los militantes los que concurran a votar. Vamos a vivir una fiesta democrática, vamos a fortalecer nuestra democracia con la participación de los militantes, pero además, mire, tenemos 9 binomios inscritos, eso marca una amplia participación. Y si nos referimos a militantes, tenemos un total por las 9 organizaciones político-partidarias que llega a 1.646.948 militantes de todos los partidos políticos. De ese 1.600.000 y un poquito más militantes, 991.092 son del movimiento al socialismo. Está claro que nuestro partido, el MAS, es la primera fuerza política de nuestro país, pero sin embargo nosotros convocamos a los militantes de las diversas organizaciones políticas a que concurran a las urnas, a que vayan a votar, que ejerzan su derecho, que elijan a sus candidatos y en adelante este proceso seguirá marchando.
y a partir de ello tendremos binomios fruto de la elección de los militantes que vayan a terciar en las futuras elecciones generales del mes de octubre. En ese entendido, creo que la ley de organizaciones políticas es un aporte a la democracia, es un desafío a la modernización de los partidos políticos, a la institucionalización de los mismos y bueno, tenemos unas elecciones primarias en marcha y creo que hoy en nuestro país vivimos una democracia plena que además se fortalece no solo a partir de las elecciones primarias, sino de mecanismos de participación ciudadana directa en las decisiones públicas que ya nuestra Constitución Política del Estado incorporó, como las consultas ciudadanas, el cabildo, la revocatoria de mandato, que le permiten a la ciudadanía tomar decisiones en los asuntos de interés público. Bien, en desacuerdo a todo lo que usted menciona, senador Barón, los cívicos de CONADE han convocado, ha hecho un llamado a una reunión para el próximo 17 de enero con la presencia de representantes de distintos partidos políticos y bueno, en esta reunión se va a tocar distintos puntos como por ejemplo rechazar la inconstitucional candidatura del binomio Morales-García Linera, como lo han manifestado ellos, también convocar un encuentro por la lucha de la democracia, libertad para todos los presos y perseguidos políticos. Es una reunión que ya se viene programando desde hace bastantes días. Yo lamento que los comités cívicos estén en actividades político-partidarias porque aquello desnaturaliza los fines y los propósitos por los que los comités cívicos han sido creados. Yo fui presidente del Comité Cívico de Chuquisaca antes de acceder a la senaturía y lo que los comités cívicos hacen, ese es el propósito de su creación, es trabajar por el desarrollo de sus departamentos, pero nunca están hechos para convertirse en las puntas de lanza de los partidos políticos. Yo lamento que los comités cívicos hayan caído en esta actitud, reitero que tergiversa los fines de la creación de las instituciones cívicas, pero en todo caso el camino en democracia es resolver nuestras diferencias de posición sometiéndonos al veredicto del pueblo. Y va a ser el pueblo, va a ser usted, seré yo, todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas los que con su voto decidan respecto a sus gobernantes en las elecciones de octubre del año en curso. Esa es la manera democrática, respetuosa, sensata de resolver las cosas y yo creo que por esa vía tenemos que avanzar. Considero que los paros, las medidas de presión y las situaciones de violencia que se han dado en Santa Cruz con la quema del Tribunal Departamental Electoral no debe repetirse, porque este tipo de actos dañan a nuestras instituciones públicas y cualquier paro que se hace perjudica a la ciudadanía misma boliviana. Y creo que el pueblo de Bolivia no quiere aquello, rechaza la violencia. En ese entendido, tenemos que resolver nuestras diferencias en democracia y eso se va a dar en octubre cuando el pueblo decida con su voto. Muy bien, con esa respuesta suya, senador, cerramos este tema y nos enfocamos un poco en el área de salud, aprovechando ya los últimos minutos que tenemos de esta entrevista. Continúa la tensión por parte del sector médico que rechaza la implementación del Sistema Único de Salud y bueno, se ha declarado ahora en emergencia, ya que se ha presentado lo que es un pedido popular de que se pueda sancionar y se pueda prohibir además todos los paros médicos. Una acción popular. Bueno, la verdad es que la salud es un tema muy delicado. Yo creo que si hay algún área donde los paros realmente son nocivos porque le dejan al pueblo en indefensión, al enfermo sin atención, es precisamente en salud. Pero paradójicamente en este sector hemos tenido muchos paros en los últimos tiempos. En todo caso,
Yo invoco a la reflexión de los profesionales en salud. Creo que hay buenos médicos, buenas doctoras, que indudablemente saben que su juramento hipocrático es precisamente curar a los enfermos. Y creo que la mayoría del personal de salud está en esa lógica. Hay un diálogo instalado con nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, que el día lunes vuelven a la mesa de la concertación. Ahí esperamos lograr acuerdos y que este tipo de paros queden a un lado. Pero sin embargo es bueno destacar que el Sistema Único de Salud pretende beneficiar a 5.800.000 ciudadanos y ciudadanas que actualmente no cuentan con ninguna cobertura de salud. A través del Sistema Único de Salud se va a prestar atención a la ciudadanía desde el 1 de marzo del año en curso. Hoy estamos en etapa de registro de los beneficiarios. Muy bien. Y vea usted la cantidad de prestaciones que va a recibir la gente es de 1.200. Es un beneficio para los sectores más empobrecidos, para aquellos sectores vulnerables que necesitan de atención de salud. Es un seguro gratuito, es una medida revolucionaria de justicia social. Hasta el día martes nosotros sostuvimos una reunión con el personal técnico del Ministerio de Salud. Nos indicaban que ya eran 70.000 los beneficiarios registrados en todo el país. Seguramente al día de hoy esa cantidad ya ha subido significativamente, pero la meta final es llegar a los 5.800.000, es decir, al 51% de la población boliviana con este beneficio. Yo creo que el Sistema Único de Salud es algo que debe merecer el apoyo de todos los bolivianos y las bolivianas, porque, reitero, va a permitir a los que hoy no tienen atención de salud contar con esto, que es un elemento principal para la vida humana. Muy bien, senador Milton Barón, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto contar con su presencia. Será otra oportunidad. Para mí, como siempre, el gusto de venir al programa. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Muy bien, nos damos una pausa conociendo los datos del tiempo gracias a AccuWeather y ya volvemos con más de Hora 23.